Buenos días a todos los seguidores de Informe Semanal. Esta semana vamos a estar hablando con el exsecretario de Educación, César Rey, que va a estar conversando con nosotros sobre unos señalamientos que ha hecho el doctor Edgar León, varios artículos que se publicaron en Síntesis Noticiosa sobre el proceso de descentralización que se está realizando en el Departamento de Educación, ¿verdad? Y otros aspectos que observa el doctor León, ¿verdad? César Rey va a estar reaccionando a esto, a la calidad de la educación y el proceso, cómo funciona el Departamento de Educación. Interesante por demás. También César Rey, que es sociólogo, va a estar reaccionando al fenómeno sociológico que ha significado Maripili, ¿verdad? Luego de haber ganado un concurso en México sobre la Casa de los Famosos, ¿verdad? Pero en Puerto Rico eso ha tenido un significado totalmente distinto, ¿verdad? De lo que podría uno pensar. Aquí se han tirado multitudes a la calle con banderas de Puerto Rico. Bueno, y ese fenómeno sociológico lo queremos discutir con César Rey. Bueno, también estaremos hablando con el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, que va a traer distintos puntos sobre los aciertos y desaciertos que pudo haber tenido la administración del gobernador Pedro Pierluisi en la agricultura, ¿verdad? Esto con motivo de las primarias que se celebran el 2 de junio, que es la semana que viene. Y también tendremos una entrevista con Mariano Ramis, que es el presidente del Colegio de Agrónomos, que ha hecho una serie de señalamientos en protección de los terrenos agrícolas, y también estaremos hablando con él con una investigación que se mandó a hacer, la Junta de Directores de ese colegio la ordenó, ya la investigación se ha terminado, sobre un intercambio que tuvieron una serie de agrónomos con el secretario de Agricultura, Ramón González Peiro, ¿verdad? Y el informe está listo. Vamos a ver qué tiene que decir Mariano Ramis sobre esto. También estaremos hablando con el economista José Alameda sobre la decisión del gobierno de Biden de aumentar una serie de impuestos a los productos chinos, especialmente los carros eléctricos, el impacto que esto tiene. Y con él también estaremos hablando sobre un informe que hizo el Centro de Nueva Economía, del economista Sergio Marzuach, sobre el proceso o la intención, ¿verdad?, del gobierno de Puerto Rico de llegar al 2050 con toda la energía eléctrica que se produzca aquí, que sea de fuentes renovables, ¿verdad? Sergio tiene unos señalamientos con respecto a eso. Dice que eso es una meta muy difícil de alcanzar, ¿verdad? Vamos a ver qué tiene que decir Alameda sobre todo esto. Bueno, antes de ir de lleno a los asuntos, ¿verdad?, de este programa, tengo varios comentarios. El primer comentario que voy a hacer es que la semana pasada yo dije aquí, ¿verdad?, no sabía nada de lo que estaba ocurriendo, ¿verdad?, en Irán, pero dije que había un movimiento dentro de Irán, ¿verdad?, en contra de la tendencia fuerte para conseguir que Irán se convierta en un país con bombas nucleares, ¿verdad? Eso fue viernes. El sábado, pues el presidente de Irán murió en un accidente de helicóptero. Hasta ahora no se han dicho de parte del gobierno de Irán señalamientos sobre si esto fue un complot, si hay otros gobiernos involucrados en esta muerte. Lo cierto es que muere el presidente y muere el secretario de Relaciones Exteriores, que son de línea dura, ¿verdad? Y estaban a favor de todo esto, de que Irán pues logre tener su bomba atómica, ¿verdad? Eso está claro, eso no es un secreto. Lo que ocurre es que el Wall Street Journal ha publicado esta semana, ¿verdad?, que esta semana que viene, ¿verdad?, comenzaban unas conversaciones entre Estados Unidos e Irán, ¿verdad? No son conversaciones directas, son conversaciones a través de personas del gobierno de Omán. Esto funciona de la siguiente manera. La gente de Estados Unidos le dice a los funcionarios de Omán unas cosas, los funcionarios de Omán le dicen esas cosas, esos planteamientos a los funcionarios de Irán, los funcionarios de Irán reaccionan, los funcionarios de Omán entonces se lo plantean a los funcionarios americanos, en fin, todo era una serie de intercambios de esta manera y escrito,
nada personal, ¿verdad? Interesante, ¿eh? Esto a la luz, ¿verdad?, de la intención de los Estados Unidos de que Irán regrese al acuerdo que Trump había eliminado para contener la energía nuclear en Irán, ¿verdad? Eso se empezaba de 2 semanas, ¿verdad? Y una de las personas que está dirigiendo esas conversaciones está a favor de eliminar las tensiones con Occidente y probablemente llegar a unos acuerdos favorables para que esta senda, ¿verdad?, de que Irán lleva de tratar de producir una bomba nuclear se detenga, ¿verdad? Eso pues ha quedado con la muerte del presidente de Irán en el aire, ¿verdad? Si esto fue algo planificado, si esto fue algo que lo quería hacer algún otro estado, eso lo sabremos en el futuro. Pero ciertamente, ¿verdad?, los de línea dura han muerto. Todavía el gobierno de Irán va a tomar decisiones quiénes van a ser los sustitutos, ¿verdad?, de estas personas. Vamos a ver qué ocurre, porque la información que está surgiendo es que hay oposición creciente dentro del gobierno de Irán para continuar con esta línea dura, ¿verdad? Bueno, ese era el primer comentario que quería hacer. El segundo comentario que quería hacer es que la pasada semana estuvo el presidente de Argentina, Javier Milei, en España. No estuvo invitado por el gobierno del presidente Pedro Sánchez, sino por el partido ultraderechista Vox, ¿verdad? Vamos a ver estas expresiones que hizo Milei en ese discurso que tuvo en esta actividad de Vox. Pero las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. No cedas ante el mal, sino que enfréntalo con mayor audacia. No cedamos frente al socialismo, vamos a enfrentarlo con mayor valentía. Naturalmente, parece una tarea titánica, parece que somos pocos, pero no tenemos nada que temer, porque la victoria en el campo de batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Bueno, ahí lo ven, ¿verdad? Ese es Milei, ¿verdad? Hizo una crítica directa de corrupción a la esposa del presidente de España, ¿verdad? Y fíjense en cómo termina, ¿verdad?, esas expresiones de carajo, ¿verdad? ¡Viva la libertad! Bueno, ese es Milei. Bueno, esto ha creado un rifirafe, ¿verdad?, entre el gobierno de Argentina y el gobierno de España. Pero la revista Time esta semana le ha dado la portada a Milei, lo ha convertido en una figura de renombre, ¿verdad?, más allá de que es el presidente de Argentina. Este reconocimiento que hace la revista Time es un reconocimiento que no se lo gana a todo el mundo, ¿verdad?, para llegar a esa portada. Y es que ellos entienden que Milei pues es una figura que viene con unas posiciones radicales, ¿verdad?, a tratar de cambiar el curso de un gobierno en Argentina de posiciones de izquierda, populistas. De hecho, la revista considera a Milei un populista de derecha. Milei ha dicho cosas como por ejemplo, ¿verdad?, que va a despedir 70.000 empleados públicos, ¿verdad?, que va a eliminar el Banco Central y ha empezado a tomar medidas, ¿verdad? Ha empezado a tomar medidas. De manera que es interesante lo que está ocurriendo con este reconocimiento de la figura de Milei y aún falta, ¿verdad?, falta ver cuál va a ser el efecto de todas estas políticas que tuvieron el reconocimiento y el apoyo de la mayoría de los electores argentinos. Eso es importante decirlo, ¿verdad?
Esos son los dos argumentos que quería decir. Y el tercero que quiero decir es que Biden, ¿verdad? El presidente Biden recibió esta semana a William Ruto, que es el presidente de Kenia, en la Casa Blanca. Observen. Ahí lo tienen, ¿verdad? Bueno, pero esto ocurre en el contexto, más allá de las relaciones que tiene Estados Unidos con Kenia, ¿verdad? Es que los soldados de Kenia, élites, soldados de élite, son los que van a ir a Haití a tratar de controlar las bandas delincuentes que tienen el dominio allí de Puerto Príncipe. Vamos a ver este reportaje que plantea que estos soldados, estas fuerzas élites, no son lo que la gente piensa, son fuertes, ¿verdad? Han sido catalogadas como violadoras de derechos, ¿verdad? Que perpetúan asesinatos, ¿verdad? Carlos Flores me había dicho que una fuerza militar de Kenia vino aquí a Puerto Rico a entrenarse y me dijo que esos soldados son verdaderamente diligentes, disciplinados y muy efectivos. Observen lo que dice el reportaje. Tipo de misión. Muchos críticos han puesto en duda la capacidad de la policía de Kenia para enfrentarse a las pandillas de Haití, pues tendrán que encontrarse cara a cara con los pandilleros armados en un terreno desconocido. Sin embargo, Kenia no enviaría agentes de tránsito, sino fuerzas armadas especiales que estarían completamente entrenadas antes de ser desplegadas. Una de ellas sería la Unidad Paramilitar de Servicios Generales, que a menudo corresponde a eventos como manifestaciones violentas y ataques terroristas. Si bien las fuerzas de seguridad de Kenia tienen experiencia en la lucha contra el grupo militante islamista Al-Shabaab y en la vigilancia de asentamientos marginales, estarán en terreno extraño, en los barrios periféricos de las laderas y en el puerto de Puerto Príncipe. Allí los pandilleros armados conocen sus territorios. Bueno, ahí lo tienen. De manera que vamos a ver qué ocurre en Haití con estos soldados élite que van a tratar de controlar las fuerzas delincuentes. Esto va a generar sin duda noticias. De manera que este es Informe Semanal. Este es Informe Semanal, un acercamiento a los eventos en la industria de la agricultura, en los seguros y en la economía, con el periodista Miguel Díaz Román, el doctor José Alameda y el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Informe Semanal. Bueno, continuando con Informe Semanal, ahora vamos a entrevistar al sociólogo y exsecretario de Educación, César Rey, ¿verdad? Quien es una persona muy conocedora de los asuntos educativos en Puerto Rico y va a reaccionar a un artículo publicado por Síntesis Noticiosa y también aquí en Informe Semanal sobre la educación en Puerto Rico. Lo hizo el doctor Edgar León, que es un estudioso de los temas de la educación en Puerto Rico. Fundamentalmente, el señor León lo que ha dicho en este artículo es que el problema primordial de la educación pública en la isla es que los niños no aprenden nada y están aburridos del método de enseñanza forzado de forma dictatorial desde un sistema central infectado con la política partidista y funcionarios analfabetas que cometen negligencias todos los días en contra de los estudiantes. Básicamente ahí se puede resumir, aunque él también plantea de que hay más administradores ganando grandes cantidades de dinero cuando realmente a quien deben de estimular y reclutar es muchos más maestros. Vamos a hablar con César Rey. Buenos días, César Rey, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días y un privilegio siempre estar en este foro contigo, Miguel. Gracias, doctor. ¿Qué le parece el planteamiento del doctor Edgar León, César? Yo creo que el doctor Edgar de León tiene toda la razón en el planteamiento básico de que hay dos problemas principales en el Departamento de Educación. El primero es la alternancia política en un sistema que lleva décadas politizado con intereses y vectores externos que muchas veces determinan hasta política pública en ese desenlace de a quién se le otorga un contrato, cómo se privatizan servicios. Y todo eso va desvirtuando lo que podría ser un proyecto filosófico educativo y mantener
coherencia, ¿verdad?, en lo que es la necesidad del país en la formación de estudiantes versus lo que son los intereses particulares de algunas empresas en ese departamento de educación. Eso va desde elementos tan básicos como puede ser los textos y la compra de libros, pasando por infraestructura y cómo se mantiene y se otorgan contratos para el embellecimiento o el mantenimiento de la infraestructura, hasta cosas tan sensibles como puede ser la educación especial. Yo creo que hay un planteamiento de forma que tiene que ver con cómo se maneja y quién lo maneja. Otro tiene que ver con el contenido de lo que se está haciendo en el Departamento de Educación. Yo creo que hay un disloque dramático entre lo que se está formulando como proyecto educativo muchas veces y la necesidad real del proyecto país. Claro, nos tenemos que cuestionar hasta qué punto está definido ese proyecto país cuando cada 4 años, por la alternancia política, aquí se cambian los patrones de desarrollo, lo que podría ser la vivienda, lo que podría ser inclusive la filosofía educativa. En menos de 20 años ha habido cerca de 14 secretarios nominados o nombrados de educación. O sea, 14 en 20 años es un dato dramático de inestabilidad en lo que podría ser la visión de un departamento. Y si a eso le agregamos que cada secretario o secretaria ha traído su propio equipo de trabajo, ha traído sus propios libritos de cómo debe ir y en qué norte debe ir ese departamento de educación, pues tenemos el resultado que estamos enfrentando ahora. Yo creo que todo eso ese caldo de cultivo está siendo movido por una cuchara grande, y esa cuchara grande es la política partidista Sí. que conjuga corrupción, ¿verdad? Entonces, me parece que el artículo va definiendo unos aspectos particulares que me parece que son interesantes. Algunos son de transformación que tardará una generación. El currículo no es algo que cambia de la noche a la mañana. La evidencia de que ese currículo en efecto está dando resultados, requiere una madurez, y eso supone mínimamente una generación. Esa generación son 10 años, ¿verdad? Así que esto es complejo. Yo creo que él está puntillosamente atacando lo que es el nervio del Departamento de Educación. En otros momentos yo he dicho públicamente, e inclusive escribí sobre esto, que el Departamento de Educación debería tener una junta de gobierno que esté incorporada con personas de la comunidad, estudiantes, maestros, miembros de proyectos educativos que puedan establecer alianzas como organizaciones sin fines de lucro y fundaciones con el Departamento de Educación, más allá del mandato constitucional que tiene, porque el proceso constitucional lo pone en manos del Ejecutivo. El Ejecutivo a su vez tiene unos intereses particulares partidistas y eso va percolando las distintas etapas hasta llegar al salón de clase, que de nuevo lo que provoca es que haya esa alternancia de la que acabo de describir hace un rato, que no permite durabilidad ni estabilidad en el Departamento de Educación. Así que de nuevo, hay un elemento político partidista, hay un elemento de corrupción porque hay mucho dinero. Piensen por un momento que en 20 años se redujo la plantilla escolar a la mitad de las escuelas. En el momento que yo acabo como secretario en el 2004, había cerca de 1.600 escuelas. En este momento hay 856 escuelas, por decir un número. Había la mitad de los estudiantes, 288.000 estudiantes es lo que hay en este momento en el sistema, con índices de que va a seguir reduciéndose. Nosotros teníamos más de 600.000 estudiantes en el 2004. Se ha quedado casi en una tercera parte la plantilla de administradores y docentes. Aún así, y concurro con el doctor de León, hay una plantilla altísima de personal de confianza. Lo acabamos de ver públicamente en unas denuncias que se hicieron, con unos salarios espectacularmente altos. Ese salario espectacularmente alto, recordemos que lo estableció la secretaria Kelleher cuando solicitó
un salario de $250,000 Sí, sí, sí. y se le otorgó ese salario pensando que había una tabla de salvación con una persona que venía de Estados Unidos y que supuestamente no estaba vinculado a intereses particulares. Desgraciadamente, la historia evidencia lo contrario. Y es penoso decirlo, pero en 20 años también ha habido dos secretarios confinados precisamente por la corrupción, precisamente por el partidismo político, y creo que estamos a lo mejor en un buen momento. Estamos en un buen momento porque hay un secretario de Educación puertorriqueño a nivel federal, porque se ha duplicado, y esto es bien importante enfatizarlo, se ha duplicado el presupuesto del Departamento de Educación. A pesar de que hay una mitad de la operación Sí. corriendo, el presupuesto se duplica de $3,000 millones a casi 5,000 y pico de millones de dólares, o como se dice en Puerto Rico, billones, ¿verdad? Sí. Esa matemática a mí no me cuadra. Si hay el doble de presupuesto y está en la mitad de la infraestructura, ¿dónde está poniéndose el dinero? Pues evidentemente no se está poniendo donde se tiene que operacionalizar. Y estos espacios abiertos ya hizo un informe sobre el particular en términos del presupuesto y cuánto llega al estudiante. Hace 15 años atrás, 20 años atrás, el presupuesto que estaba llegando al departamento, al estudiante del Departamento de Educación seguía siendo ínfimo, y yo creo que sigue en las mismas condiciones después de 20 años de duración. Y este artículo de León surge en el contexto del hecho de la descentralización en el Departamento de Educación, que hubo un desprendimiento de personas que estuvieron trabajando y se fueron, ¿verdad? Hubo unas serias críticas a la politización del proceso. ¿Qué le parece la propuesta nada más, ¿verdad?, de descentralizar? Es decir, que las decisiones se tomen a nivel de las escuelas, es lo que entiendo. Ajá. Yo creo que es urgente hacerlo. Yo creo que, y de hecho acabo de escribir un artículo que se va a publicar próximamente sobre el particular. Yo creo que la necesidad de la descentralización nadie la debe cuestionar. A mí me parece que el hecho de que se estén tomando decisiones en Atorrey, cuando hay una escuela en Cabo Rojo que tiene unas necesidades particulares y el secretario o la secretaria no tiene noción, ni los administradores, de cuál es esa necesidad, pues me parece que es justo. En ese sentido, la ley orgánica anterior de la Escuela de la Comunidad, con sus luces y con sus sombras, me parece que atendía a través del consejo escolar y de una organización más cercana a la escuela, atendía esos asuntos. Así que yo creo que es importante que se descentralice, pero yo creo que igualmente se tiene que descentralizar con la pausa adecuada del adiestramiento, la capacitación, la elección auténtica y transparente de esos representantes que van a tomar decisiones sobre el proyecto educativo en esas escuelas o en ese distrito. Y lo que los compañeros y colegas universitarios señalaban en el momento que renuncian es que no había transparencia en ese proceso, ¿verdad? Y que en efecto parecía ser que había ya decisiones tomadas que no necesariamente atendían las necesidades de la petición de la transferencia de poderes. Yo creo que ahí es bien delicado. Esto no puede ocurrir de la noche a la mañana. Muchas veces la prisa política, que es lo que yo estoy señalando, ¿verdad? La prisa política arruina la urgencia que hay en el departamento y en el país de que el departamento empiece a dar evidencia de efectividad. Y claro, todos tenemos, ¿verdad?, la urgencia, pero y esto yo lo viví en el departamento. Muchas veces la prisa política, por validarse políticamente, cercanos a unas elecciones, obliga a tomar decisiones aceleradas, y lo que hace es que estropea un proyecto que puede ser sustantivamente distintivo para un cambio de paradigma en el proceso educativo. Dicho sea de paso, ese proceso viene porque es un mandato del secretario de Educación Federal. Sí, sí. Es un dinero que pone el Departamento de Educación Federal, y hay una persona en Puerto Rico destacada para eso, que responde al secretario, que se llama el Chris Soto, y se están tomando decisiones porque está empujándose desde Estados Unidos, desde el gobierno federal, esa descentralización, con la idea, nuevamente, de que se haga transparente el proceso y que se haga participatorio. Yo creo que esos principios son bien importantes. Nadie puede, me parece a mí, ¿verdad?, Eh, negar la urgencia que hay de que el departamento empiece a tomar decisiones a favor de esa comunidad, y la única manera de hacerlo es poniendo el poder en manos de ellos. Pero, de nuevo, al igual que pasó con la ley 149 de las escuelas de la comunidad,
el hecho de que de momento, de golpe y porrazo, se nombraron todas las escuelas de la comunidad, arruinó el proyecto. Y yo me tocó tropezar con situaciones particulares donde ese director de escuela le daba los contratos a su primo, a su cuñado o a su hermano, cuando había que comprar las cosas, materiales educativos, pues iba a una papelería de la comunidad que pertenecía a un pariente de ellos y se Pariente. compraba las libretas. Igualmente pasaba con la infraestructura de papeles, de madera, de asuntos de restauración de las escuelas, en una ferretería que pertenecía a un amigo. Bueno, si no se capacita ese proceso de descentralización, ese proceso de capacitación, pues evidentemente vamos a tener problemas de nepotismo, de corrupción, igualmente. O sea, no resolvimos el problema. Y Sí, yo sí. creo Oiga, que hay que aprender del pasado. sí, oiga, César, ¿y cómo se puede bregar con toda una cultura política que lleva ya más de 70 años en Puerto Rico, donde los partidos políticos intervienen en el Departamento de Educación, los alcaldes y los representantes de distrito deciden quién es el superintendente, quién toma posiciones jerárquicas dentro de las distintas regiones educativas? ¿Cómo se brega con eso? Porque me parece que es un problema fundamental aquí. Pero ese es el fantasma que me rodea ese departamento, definitivamente. Yo creo que una junta de gobierno puesta en la comunidad sería gran parte de una solución. No necesariamente esos miembros estarían exentos de su preferencia ideológica o de su vinculación política, pero yo creo que en la medida que se aterriza más cerca a la escuela, y se crean juntas que supervisen este proceso. Y a nivel nacional, me refiero a Puerto Rico, se establece una junta que perpetúe políticas públicas independientemente del partido que gane, que tenga una independencia del Ejecutivo. Yo sé que desde el punto de vista constitucional habría que reformular este proceso, pero hay que hacerlo. Yo estoy convencido que el secretario o la secretaria de Educación debe ser nombrada por más de 4 años, o sea que debe alternar con los cuatrienios. Que si nos damos con una persona que no efectivamente nos dio la talla, bueno, pues para eso está la Junta, para que le pida la renuncia y cambie a ese secretario o ese secretario. Pero si no, que se mantenga una política educativa, políticas a 10 años, políticas que den tiempo para evidenciar resultados. Eso no está pasando. Me remito de nuevo al ejemplo que di hace un rato. En 20 años, 14 secretarios de educación, ya sean nominados o nombrados en propiedad, es un Sí, disparate de sí. política pública. Y así la administración pública no puede tener una permanencia. Y yo entiendo, Miguel, con un poco el impacto que supone y que hemos podido analizar en estos años pasados, que una junta de gobierno que concurra con las políticas educativas, donde haya educadores, gente seria con un prestigio en este país que pueda ejecutar y pueda dar la cara por la educación de este país. Si eso no se hace, vamos a seguir sujetos a los vaivenes políticos. Y quiero decir que esto no es algo que uno se saque de la manga. Esto está ocurriendo y ha ocurrido en otros países, los países como Corea del Sur, Singapur, Irlanda han creado proyectos nacionales, proyectos estatales, donde le dan permanencia a la política pública en renglones particulares, como puede ser seguridad, desarrollo económico y obviamente educación, entre otras tantas, ¿verdad? Así que, ¿por qué no se hace? Bueno, porque no le conviene a los partidos, porque no le conviene a los políticos, porque hay unos intereses particulares. Aquí el inversionismo político es muy grande. Y quien invierte en la campaña posteriormente factura en el contrato que le van a dar a la educación. Sí. Así que, de nuevo, y que conste, en este momento hay un síndico detrás de todo lo que pasa en el Departamento de Educación, al igual que está la Junta de Control Fiscal, esos dos entes externos al Departamento de Educación toman decisiones presupuestarias y técnicamente deberían vigilar por lo que está ocurriendo fiscalmente al interior del Departamento de Educación. Aún así sabemos que hay una cantidad de cuellos de botella ahí que salen a la luz pública. Nada más el escándalo para mí, y yo creo que sí, esto es algo que se debería revisar radicalmente y ponerle condiciones. Los salarios de personal de confianza y la cantidad de Sí, personal de confianza que hay en el Departamento de Educación es motivo de mucho cuestionamiento. sí, sí. Bueno, el señor, ¿verdad? De León hace varios planteamientos. Me llama la atención uno que él dice
que se debería convertir en delito que un maestro pase a un estudiante si no sabe leer y escribir. Eso me Sí, parece. sí, Ay, sí, sí. eso. Obviamente es tal vez una manera metafórica de decir la gravedad de que se esté consintiendo el pase de grado con deficiencias básicas, deficiencias que después recibimos nosotros en la universidad, gente que no sabe articular pensamiento, gente que tiene errores gramaticales en la expresión escrita, cosas como esa, ¿verdad? Me parece que el planteamiento que está haciendo el doctor de León es que entendamos la seriedad y la ética detrás de un proceso educativo Muy bien. y que por descuidos, por la multiplicidad del multiempleo también, la cantidad de trabajo y cómo se maneja la tarea de los maestros en este país, muchas veces resulta onerosa para el propio maestro o maestra, ¿verdad? Así que yo creo que el planteamiento es más bien metafórico en Muy bien. términos de la urgencia que hay de mirar detenidamente qué se está enseñando, cómo se está enseñando. Él habla del aburrimiento, ¿verdad? De manera elocuente. La tecnología, qué papel ocupa en esto y cuánta atención se le está dando al estudiante. Yo creo que, repito, porque tenemos la mitad de la plantilla, porque tenemos una situación presupuestaria favorable. Tal vez este es el momento coyuntural para que se revisara radicalmente esa propuesta de maestro-estudiante, maestra-estudiante. Sí. Bueno, César, para finalizar, ¿verdad? Y ya creo que tenemos aquí, me quisiera aprovechar la ocasión para preguntarle, ¿verdad? Porque usted es sociólogo, observador de lo que ocurre en Puerto Rico. ¿Qué le parece el fenómeno, ¿verdad?, sociológico que ha representado Maripili en este programa que se originó en México, La Casa de los Famosos? Es decir, ella ganó ese concurso, pero en Puerto Rico eso ha tenido un significado distinto, me da a mí la impresión. Pues, Multitudes han ido a recibirla, ¿verdad? Y he visto una gran cantidad de mujeres que se solidarizan con la posición de ella, ¿verdad? En esa casa de los famosos donde fue hasta en cierto momento violenta. Bueno, vamos a hablar. ¿Cuál es qué usted observa de este fenómeno? Pues yo creo que aquí hay varios aspectos, ¿verdad? Y esto es una mirada inicial. Habría que profundizar mucho más en este sentido desde el punto de vista sociológico, pero yo creo que el país está ansioso, está deseoso, está buscando identidad o espacios de identidad nacional y reafirmación nacional. Esta simbología de mujer, madre soltera, que viene de la clase trabajadora, luchadora, etcétera, que podríamos seguir agregándole adjetivos y cómo ella también ha vendido eso, ¿verdad? Que me parece que desde el punto de vista de publicidad ha sido muy efectivo. Pues apela a una cantidad de mujeres que han sufrido violencia, que son madres solteras, que tienen dos o tres trabajos para sobrevivir, y eso tiene una empatía, tiene un cable tierra que yo creo que es el agarre que le ha dado en un sector. Hasta políticos se han agarrado de eso, ¿verdad? Me parece muy curioso ese aspecto. Segundo, yo creo que el país está buscando un norte para recrearse dentro de todo lo que supone esta sociedad llena de violencia y de contrastes, de desigualdad y sin duda alguna de pobreza, ¿verdad? De distintos tipos. Hay desde pobreza moral hasta pobreza económica. Así que este espacio, que es un novelón, que esto es un libreto, tiene una construcción intencional para generar Claro. las emociones que genera. Yo creo que esto es bien importante advertirlo, que esto está diseñado para que sea así. Pues generó un entusiasmo por 4 meses y obligó a pensar en otra cosa donde el héroe o la heroína nacional pasaba a ser Maripili. Yo no voy a pasar juicio sobre todo lo que supone eso, ¿verdad? Pero sin duda alguna, desde el punto de vista de un retrato sociológico, hay unas carencias que ese espacio lo llenó. El espacio, el contenido del espacio, a mí me parece que es de una calidad terrible, ¿verdad? Sí, Porque la su construcción superficialidad, ¿verdad? social que se hace ahí es de violencia, es de adversidad, es de machismo, Sí. es de contradicciones, o sea.
esto está lleno de ironías, ¿verdad? Y la reafirmación de ella de independencia, de soy brava y voy a hacer X, Y, Z, y apela a un porciento significativo de este país, de la población de este país. Evidentemente no la apela a todo el mundo. Y hay gente que, pues, a mí, yo vi 2 segundos probablemente de este programa porque me parecía sumamente agresiva, me parecía bastante fatuo, ¿verdad? Pero ese es mi criterio, no necesariamente es el criterio de la mayoría. Y no le quepa la menor duda a la gente que este proyecto generó millones de dólares para las empresas concernidas, ¿verdad? Así que todo esto estaba diseñado desde el principio. Yo dudo mucho que Maripili hubiera aceptado en las condiciones de comerciante y la agudeza que tiene ella en ese sentido, hubiera aceptado un contrato donde ella no fuera la triunfadora. Así que esto se sabía desde el principio, se fue construyendo y se construyó por un libretista que debe haber mirado con mucha malicia cómo montaba ese proceso. De nuevo, yo no soy comunicólogo, yo no estudio novelas, no conozco el detalle de la construcción mediática, pero sociológicamente sí puedo decir que pues, apeló a un sector sumamente amplio en este país, generó muchos ingresos, generó un entusiasmo nacional, la bandera, todo este tipo de iconografía, ¿verdad? Que aunque algunos y algunas piensen que esa no es la manera de afirmar la nacionalidad, bueno, pero ahí estaba, y eso tiene una sacudida y es el mismo efecto de un Tito Trinidad regresando, de una reina de belleza regresando. O sea, Sí, sí, lo sí. que vimos ayer es ese regreso triunfal de alguien que puso, entre comillas, ¿verdad? El nombre de Puerto Rico en En alto. alto, sí. Tito Trinidad tiene una dimensión que no es comparable con Maripili, para dejarlo claro, pero son afirmaciones nacionales de distintos tipos. Y la reina de belleza, pues igual, ¿no? Sí, sí. Ojalá tomara la misma magnitud los escritores que triunfan, los cantantes operáticos que triunfan, la orquesta sinfónica de este país, ¿verdad? Pero nuestra realidad es nuestra realidad y tenemos que educar para ese cambio, ¿verdad? Sí. Sí, 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 sí. Bueno, yo escuché a una mujer, ¿verdad?, decir que en este mundo puertorriqueño donde las mujeres son tan hostigadas, tan humilladas, pues Maripili era una inspiración o un ejemplo porque no se dejaba, según dijo ella, no se dejaba trepar a nadie, ¿verdad? Y entonces la manera, vamos a decir, violenta en que ella respondía en aquella Casa de los Famosos al personaje contrincante que era Lupillo, eso le ha encantado a la gente de Puerto Rico, ¿verdad? A hombres y Pero de mujeres, nuevo, porque yo he escuchado también a hombres aplaudiendo ese comportamiento sí. feroz, Ya- ¿verdad? De ella. Ella parecía realmente una fiera. Sí, bueno, y se autodenomina huracán categoría 10, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un torbellino real. De nuevo, pero fíjate que curioso, ¿verdad? Porque se monta sobre el elemento de violencia y agresividad. ¿Quién es el más fuerte? O sea, esto Sí, no tiene nada constructivo, ¿verdad? Voy a sobrevivir en un país donde la violencia contra la mujer es dramática, precisamente porque todos los cimientos de la construcción de conducta tiene que ir sobre el opresor, ¿verdad? Sobre el macho oprimiendo a la mujer y sobre una conducta donde si yo sobrevivo, si yo soy el que triunfo, yo tengo el reconocimiento social. Ella lo invirtió y eso tiene ¿verdad? Un atractivo, es persuasivo para pues, un tipo de conducta. muy Lo bien. que sí es que yo estoy convencido que esa no es la salida a los Claro, problemas, a los conflictos de la sociedad, ¿verdad? claro. Lo que hizo fue recrear los esquemas, los malos esquemas machistas, ¿verdad? Lo que pasa es que se invirtió, le ganó a Lupillo, que tal vez era el macho por excelencia mexicano, ¿verdad? Ajá, ajá. Y eso pues tiene una simbología dramática sin ofender a mi otra patria, que es México, porque yo estudié en México, así que quiero mucho el pueblo mexicano. Pero eso son realidades, Ok. ficticias donde se monta todo un novelón, Sí, como sí, sí. fue La Casa de los Famosos. Pues muchas gracias, César Rey, por hablar con usted, con nosotros aquí en Informe Semanal. Siempre es Un un placer privilegio. hablar con usted porque nos ilumina, ¿verdad? Con sus observaciones. Muchas gracias. Así que tengan buen día. Muy Hasta bien. luego. Bueno, ahí lo tenemos, ¿verdad? El secretario de Educación, César Rey, con unos planteamientos muy interesantes sobre el Departamento de Educación y sobre, bueno, la entrada triunfal de Maripili luego de estar en la Casa de los Famosos. Bueno,
Este es informe semanal, ¿verdad? Que llega a ustedes por el apoyo de Café Don Pello y el Museo del Café. Bueno, continuando con informe semanal, ahora vamos a hablar con el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, ¿verdad? Que es nuestro panelista permanente. Y tenemos en la línea también al presidente del Colegio de Agrónomos, Mariano Ramis. Carlos, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Miguel, y a todas las personas que fielmente escuchan Informe Semanal. Y saludo también a todos los invitados y panelistas. Ha sido exquisito escuchar, ¿verdad? Lo que dijo el exsecretario César Rey, y todas las entrevistas que se van a estar escuchando hoy aquí son muy interesantes, así que estamos muy contentos. Sí, oye, Carlos, tenemos a Mariano Ramis, ¿verdad? El presidente del Colegio de Agrónomos. Bueno, hay un documento que ha producido el Colegio de Agrónomos que básicamente respalda la conservación de los terrenos agrícolas y hace una crítica directa a los proyectos de energía renovable, ¿verdad?, que se quieren establecer en terrenos agrícolas allá en la zona de Salinas. Vamos a hablar con Ramis un momentito. Ramis, buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Muy bien. Saludos. Bueno. Saludos, Carlos. Saludos a ambos. Sí. A los demás panelistas. Bueno, este documento que básicamente dice, ¿verdad?, el plan propuesto por AES para el plan de energía renovable, ¿verdad?, de placas solares, vemos el gran extensión de tierra agrícola que pretenden cambiar de uso a un industrial para la producción de energía, uso no compatible con la agricultura. Además vemos la pérdida de 2 lagos y los posibles efectos de esto a las inundaciones de la comunidad al sur de la carretera número 3 en esa zona. Es por estas razones que le solicitamos que no se apruebe este proyecto en las mejores tierras que tiene el país para la agricultura. Bueno, es una posición dura. ¿Qué tiene en mente hacer el Colegio de Agrónomos con esta posición? Porque hay hay un pleito legal, ¿verdad?, que está siguiendo un grupo de asociaciones que pretenden proteger el ambiente, que han llegado están en el Tribunal Supremo, discutiendo precisamente este asunto, es decir, que se reconozca que estos terrenos son agrícolas, ¿verdad? ¿Qué piensa hacer el Colegio de Agrónomos luego de que ha asumido esta posición? Bueno, estos terrenos son parte de las reservas agrícolas que tiene Puerto Rico y no podemos utilizarlo con otros fines. Cuando decimos que tenemos una reserva, no sabemos cuándo las vamos a utilizar, y por más que digamos que llevan tiempo que no se siembra, en algún momento con estos cambios climáticos y con los cambios climáticos en países que nos traen, ¿verdad?, nos importan comida a nosotros, y vemos que las puertas ya se están cerrando en la historia del mundo entero por falta de agua, y los países están reteniendo sus productos en vez de exportarlos, y esto nos afecta a nosotros como isla, y dependemos del 88 al 90% de lo que consumimos es importado. Por ende, tenemos que tener unas reservas agrícolas para cuando tengamos ese evento que no es muy lejano, pues donde sembrar, y además son reservas que están protegidas y pues tienen unos sistemas de infraestructura como canales de riego y lagos y demás, que eso pues tiene unos costos y es beneficioso para la agricultura. Sin agua, las plantas no crecen. Okay. ¿No tiene pensado el colegio participar como amigo de la Corte, en este caso en el tribunal, donde se están estas organizaciones impugnando la política pública del gobierno de establecer estos proyectos de energía renovable en terrenos agrícolas? Sí, ya la comisión ha estado activa en diferentes foros. Sí, la comisión de conservación de terrenos ya ha estado activa. Hace 2 semanas estuvo en un foro activo. O sea que ya tienen eso en mente, es lo que usted me quiere decir, Ramis. Sí, estamos. No es que lo tenemos en mente, estamos participando de esos foros. Ok. Recientemente el Colegio de Agrónomos también estuvo haciendo una investigación sobre unos señalamientos que se hicieron contra el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, por alegadamente el secretario maltratar a una serie de agrónomos en una reunión. ¿Qué quedó todo eso? Pero eso ahora mismo estamos, se supone, ¿verdad? Y hace 2 meses o 3 meses atrás le dije lo mismo.
pero pues uno no tiene el control de muchas cosas. Pero está en una opinión legal. El licenciado que lo tiene se llama el licenciado Alfonso Torres, y se supone que ya en las próximas semanas, él estaba atendiendo un caso que tenía y me indicó en el día de, hoy es que viernes, el martes, que ya esta semana o próxima, a mediados de la otra, lo está trabajando. Lo que estamos pidiendo, ya el informe está, lo que estamos pidiendo una opinión legal para entonces poder emitir el informe final. O sea, no entiendo, Ramis. O sea, el informe está y están pidiendo una opinión legal del informe. Sí, lo que pasa es que estamos evitando, tenemos miembros de la Junta que pidieron que se hiciera una opinión legal para evitar que, si hay represalia, no sabemos, ¿verdad? Pues lo tomen contra los miembros de la Junta, y pues, en sentido de palabrería, pues hicimos esa opinión legal. ¿Pero qué concluyó el informe finalmente? Tan pronto tengamos la opinión legal, yo le dejo saber, ¿verdad? Porque es una de las cosas que nos pidieron que lo pusiéramos en los medios, pero por ahora pues no voy a emitir comentarios. Ok. Pero el informe ya está concluido, ¿verdad? Y el informe de la comisión ya está concluido. El informe de la comisión ya está concluido. Y tiene una recomendación. Hay unos señalamientos de los miembros de la Junta del colegio con respecto al lenguaje del informe, es lo que usted quiere decir, al lenguaje que se utilizó en el informe. Estamos pidiendo una opinión. Estamos en esa opinión legal. Ok. Bueno, pero entonces ese informe tiene que decir algo verdaderamente tan fuerte que requiera una opinión legal. No necesariamente. Ok. Bueno, porque las opiniones legales precisamente es para ver el alcance legal que pueda tener un informe, la repercusión que pueda tener, y si alguna de las partes afectadas por el informe puedan tomar alguna acción legal contra el colegio. Claro. Digo, eso es lo que yo entiendo, ¿verdad? Que ustedes están tratando de salvaguardar ahí, ¿verdad? Claro. Correcto. Okay. O sea, que ustedes entienden que alguien en la Junta entiende que el secretario podría demandar al colegio. ¿Es lo que usted quiere decir? Claro, nos movemos a diferentes escenarios y pues, tomamos acción sobre eso. Ok. El secretario es un funcionario público, ¿verdad? Un funcionario que los señalamientos que se hagan en contra de él tiene los medios para estar en los medios de comunicación, ¿verdad? Y contradecir las posiciones que se digan contra él, ¿verdad? Es una figura pública, ¿verdad? Luego que lo que se diga no sea libeloso, ¿verdad? Es decir, que la parte que le impute algo al secretario sepa que lo que está diciendo es falso, ¿verdad? Ese es fundamentalmente lo que estamos hablando cuando se habla de libelo, ¿verdad? Pero aquí hubo una investigación, hubo unas personas que investigaron este asunto, ¿verdad? Y llegaron a unas conclusiones. Correcto, hubo unas entrevistas a diferentes personas que estaban en ese evento, y los datos que se recopilaron de esas entrevistas, pues entonces la comisión es la que emite las recomendaciones. Ok. Ok, está bien, Ramis. Honestamente, yo no entiendo el asunto de la opinión legal, de verdad, todavía. He tratado de entender la razón de la opinión legal, ¿verdad? Pero vamos a esperar la opinión legal. Lo solicitaron varios miembros de la Junta que se hiciera una opinión legal, y así se hizo. Lo solicitaron varios miembros. Ok. Miguel. Sí. Bueno, primero yo quiero felicitar, ¿verdad?, al presidente del Colegio de Agrónomos, porque se vistieron de valor y han acogido lo que en realidad tenía que coger el colegio, que es la protección de los terrenos agrícolas, porque es una organización que reúne a esta clase profesional que su taller de trabajo precisamente son los terrenos agrícolas. Y yo creo que la mayoría de los especialistas y las personas que conocen bien al detalle las capacidades de nuestros terrenos, de los sistemas de riego, de los sistemas de producción, están dentro de este colegio, y como perito el colegio pues tenía que hacer una expresión cuando ve que se ponen en riesgo
o que hay alguna alteración, ¿verdad?, que no tiene justificación en ciencia y en tecnología real para hacer cambios. Yo creo que el colegio, pues ahí se vistió, ¿verdad?, con la chaqueta que le corresponde, y hay veces que uno tiene que tomar posiciones, punto. El colegio la tomó. Ha habido periodos que no los ha tomado, pero en esta ocasión, pues yo felicito al colegio porque sí, tomaron una decisión y están participando de los foros, y me imagino que se hará amigo de la corte o en cualquier foro que tenga que ir, pues enviará a su miembro del colegio a defender esa postura. Yo creo que eso le gana adeptos, le gana ¿verdad?, respeto, y la mayoría de los agrónomos del colegio, si no todos, pues van a estar a favor de esas decisiones. Eso es lo que se espera para un tipo de gremio, un tipo de colegio profesional que abogue por su clase profesional. Así que en esa parte, pues yo tengo que dárselas al colegio, y vamos a ver lo que ocurre durante todo este proceso, ¿verdad? Tiene que, ya cogió la bandera de defensa de los terrenos, no soltarla. En cuanto al otro asunto que tú estás investigando, Miguel, tiene que ver con una moción que se presentó en una asamblea en el colegio, sin oposición. Una resolución incidental. Una resolución para que se investigara unos alegados, ¿verdad?, malos tratos del secretario de Agricultura a la clase profesional, y no necesariamente, ¿verdad? Estamos hablando de cosas que tenían que ver con el individuo. También peticiones que estaba haciendo el secretario para incurrir prácticamente en faltas éticas a lo que es la función del agrónomo dentro del Departamento de Agricultura. Así que aquí lo que se está investigando básicamente es cómo proteger a esa clase profesional, cómo proteger a ese agrónomo, indistintamente de lo que piense o quiera hacer el secretario. Hay unos cánones de ética, y el colegio pues tiene que siempre estar protegiendo a su clase profesional. Así que esperemos, ¿verdad?, lo que salga de ese informe, lo veremos, lo discutiremos después, primero en la clase profesional, y luego en los medios. Tampoco entiendo mucho la cuestión de la revisión legal, tampoco, ¿verdad? El colegio tiene toda la potestad para escribir y redactar un documento, y ahí nadie lo puede demandar. El secretario es un funcionario público, yo entiendo eso también. Pero si así lo decide el cuerpo, pues hay que respetar eso, esperar la decisión de un abogado, y una vez esté final, pues entonces que se hagan las publicaciones correspondientes. Y total, a quienes más van a complacer ese informe no es al público, es a los agrónomos y las agrónomas que son parte del colegio de agrónomos. La protección que está haciendo en este momento el colegio es a sus constituyentes, a sus miembros del colegio. Y eso pues también hay que respetarlo y hay que favorecerlo, porque para eso es que estamos ahí, y eso es lo que hace que más personas pues se sientan protegidos por ese colegio profesional. Así que en esa parte pues estamos claros. Sí, bueno, sí, me parece verdad que Ramis quiere reaccionar a lo que dice Carlos Flores Ortega. Sí, no, estoy con el agrónomo Carlos Ortega, y el secretario, estoy con él, pero pues la Junta, los miembros de la Junta, varios pidieron que se hiciera esa consulta, pues ahí lo hicimos. Pero sí, estoy de acuerdo con lo que él trae a colación. Sí, bueno, pero la Junta también tenía la potestad de no aceptar lo que plantearan esos miembros, ¿verdad? Porque una opinión legal sobre qué. O sea, el secretario salió público, el secretario ofendió con palabras soeces a los agrónomos, eso salió público, y incluso hubo miembros, personas que tuvieron esa reunión, que dijeron las palabras que dijo el secretario, ¿verdad? Eso está en los medios. O sea, eso no es una opinión legal sobre eso. O sea, si eso es lo que estamos hablando, porque si ese informe trae otras cosas nuevas que yo no conozco, pues me parece sí que es impertinente. Pero si estamos hablando de esto, yo no entiendo la razón de la opinión legal, de verdad. ¿Ves?
Pero no hay problema, vamos a esperar que surja esto, ¿verdad? Y yo tendré acceso a esa información. Muchas gracias, Ramis. Bueno, gracias a ustedes también. Buenos días a todos. Muchas gracias a mi colega, y le digo que hoy estamos acá en Castañeda, así que estamos en el barrio disfrutando de acá. Muy bien, del fresquito bueno. Muy bien. Vale, gracias a todos. Muchas gracias. Bye. Bueno, Carlos, ahora vamos a hablar con Carlos Flores Ortega, ¿verdad? Carlos ha escrito un artículo sobre los desaciertos, ¿verdad?, que ha tenido la administración del gobernador Pedro Pierluisi en la agricultura. Va a ser publicado por Síntesis Noticiosa, pero Carlos va a hablar de su artículo, que tiene unos elementos muy importantes. Carlos. Pues sí, realmente lo que ya terminé es la primera parte de un artículo que estoy elaborando, ¿verdad? Es bastante extenso. La primera parte, pues prácticamente lo que estoy cubriendo son los años 2021 y 2022, los primeros 2 años de este cuatrenio, porque hay demasiada información que reseñar, y yo te diría que el 90% de toda la información que está aquí es negativa. Por eso es que estamos titulando, ¿verdad?, los desaciertos de la administración Pierluisi en el desarrollo de la agricultura. Y comienzo, ¿verdad?, reseñando que desde el 4 de noviembre del 2020, cuando se designa a Ramón González como secretario de Agricultura, se designa a una persona que no es agrónomo, una persona que básicamente es un agroempresario, y que sus cualidades prácticamente tenían que ver con su participación como presidente o bien activo en la Asociación de Agricultores, bien vocal en esa zona, en esa área, ¿verdad? Donde ya era reconocido como una de las personas que más críticas siempre hacía al gobierno y a todos los secretarios que habían pasado anteriormente. Ramón González era una buena piedrita en el zapato de todos los secretarios y secretarias, porque siempre estaban en oposición, ¿verdad? Así que cuando él lo designan sin estudios profesionales en el campo, ¿verdad?, o de otra clase, pues la expectativa era de que vamos a tener un agricultor que conoce las cosas del campo, que va a eliminar la burocracia, que va a traer más dinero y que todo va a ser mejor. Así que con aquella designación y aquel gran comienzo que dice el secretario, que ahora las cosas iban a cambiar, que se sentara todo el mundo, se abrochara en el cinturón y enjoy the flight, pues comienza este periodo que le hemos llamado, ¿verdad?, el tiempo muerto de la agricultura, ¿verdad?, durante estos años. Así que tan temprano como en enero del 2021, ya el secretario estaba anunciando una reapertura, ¿verdad?, que yo lo pongo entre comillas porque ya estaban abiertos, una reapertura de los mercados familiares y plazas de mercado, lo cual es una muestra que entonces ya la agricultura de Puerto Rico se había rehabilitado después de los huracanes Irma María, las pandemias, los terremotos. Quiere decir que cuando llegue en enero estaba reabriendo. Pues reabrir quiere decir que pues, la agricultura estaba en pie. No lo presentan de esa manera, pero así es como yo lo interpreto, ¿verdad? Ya para el mes de agosto, cuando comienza él a trabajar con sus presupuestos, recibe, ¿verdad?, un déficit presupuestario a la agencia con un recorte de $59 millones que lo obligaron a crear unas órdenes administrativas para hacer unos potes, ¿verdad?, y eliminar algunos programas como el programa de abono, el programa de ayudas en las regiones, porque se va quedando sin dinero. No pudo en la presentación, ¿verdad?, de presupuesto convencer a la Junta de mantener unos presupuestos o justificar unos gastos. Así que en el mes de septiembre, pues también recibimos la noticia de que el secretario estaba revirtiendo el subsidio o los incentivos por producción de nuevo a lo que eran subsidios por producción. Así que anunciaba de que la Junta de Supervisión Fiscal se lo había aprobado, pero no mencionó ni aclaró que la Junta le dijo, bueno, si lo quiere hacer así, lo puede hacer, pero no le vamos a dar un centavo. Lo que quiere decir que estaba implantando un programa que costaba antes $30 millones y lo quería hacer con $18 millones. Sabíamos que no le iba a dar el dinero. El retorno de inversión del programa de subsidio salarial era 19 centavos de cada dólar. No cumplía los requisitos de la Junta de Control Fiscal, pero sin embargo
lo intentó hacer, lo que hizo fue que perjudicó a los sectores que los recibían ya por producción, como la leche, la carne, los huevos, que prácticamente se han quedado sin incentivo y no da para todos los agricultores. Así que yo creo que fue una muy mala decisión. En octubre, pues comienzan a salir en la prensa denuncias de las coaliciones de grupos ambientales que denunciaban cambios que se estaban proponiendo a terrenos agrícolas de hasta 14,000 cuerdas con unos 16 proyectos de placas solares. Ya se estaba dando tan temprano con el 2021 alerta sobre esto sin estudios ambientales y estudios económicos. Para los meses de diciembre, pues teníamos ya anuncios de un posible colapso de la industria lechera. Ya se estaba viendo unos decomisos exagerados, un discrimen a los queseros que querían comprar esos excedentes. Teníamos altos costos de producción por mano de obra, por el alimento, por energía, eliminación de incentivos en la industria lechera. No se había completado el estudio exhaustivo de precios. Así que teníamos unas ineficiencias en índula que tampoco podían hacer su producto y quedarse con los excedentes, lo cual también se estaban tomando ciertas decisiones que fueron impugnadas en los tribunales. En enero tuvimos el veto del gobernador al proyecto de la Cámara número 10, que lo que creaba era el Consejo de Asesor de Seguridad, algo que yo entendía que, aunque era del Partido Popular, la iniciativa, que podía ayudar, y de hecho el secretario de Agricultura era parte de ese Consejo Asesor, pero sin ningún tipo de explicación, se le dio un veto de bolsillo, el gobernador no lo consideró, y yo creo que fue una mala decisión. En febrero, pues explota un esquema en la autoridad de tierra. El secretario se había opuesto, ¿verdad, Carlos? El secretario dijo... El secretario se había opuesto a esto, él decía que él era el principal asesor para asuntos de agricultura del gobernador y que no tenía que tener más asesores. Así que creo que eso fue bien desacertado. Ya pues comenzamos el próximo año, en enero del 2022, ¿verdad? Después de ese veto del gobernador del Proyecto 10, en febrero explota aquel esquema de la autoridad de tierra, el famoso barril y barrilito, ¿verdad? Creado por la ley 173 del 2020, que lo que hace es que reservaba unos 20, 30 millones de dólares para que los legisladores pues tengan el poder de aprobar dinero que principalmente iba a entidades sin fines de lucro. Pero esto se arrancó de tal manera que no había reglamento, no había unos controles, y entonces ahí empieza a verse estos esquemas. Y esto todo surge pues por la petición de la que en aquel momento era directora de la autoridad, que llama y denuncia que no estaban teniendo control de esos gastos, y ahí se enfrasca entonces una pelea con el secretario, y luego pues van a ocurrir otras cosas que voy a mencionar. Así que para el mes de abril, consono con esos fondos, salía aquella noticia de que un representante, Nalmito, de allá de Salinas, estaba aprobando unos $100,000, se recuerdan, para un festival en el Cayo de la Bahía de Jobos en Salinas, con todos los problemas ambientales que esto recurría. Así que ahí es que explota entonces fuerte la guerra, ¿verdad?, entre el secretario y la administradora, lo cual llevó entonces denuncias de parte y parte. En marzo teníamos, ¿verdad?, también grupos solicitando investigaciones al secretario por las aprobaciones que se estaban dando para el uso de terrenos, principalmente para placas solares, en otros proyectos que muchos de ellos estaban arrendados por los agricultores de la autoridad de tierra y querían aprobar subarrendamientos para desarrollo de parques solares. En mayo ya teníamos entonces seguimiento a lo de Oril, y Oril impuso un aumento de 11 centavos de forma ilegal, no acorde con el reglamento 2 y la ley 34, que paró en los tribunales también, porque no consideraba, entonces los productores no consideraba la parte de los detallistas. Así que de nuevo se estaban haciendo decisiones sin cumplir los reglamentos y cumplir las leyes, y esto pues ya avalado por el secretario de Agricultura. En mayo de 22 desmienten al secretario, ¿verdad?, por una escasez supuesta de arroz que él había anunciado por la guerra, ¿se acuerdan? La guerra de Ucrania y Rusia, que el secretario dijo, apertréchese con arroz porque va a haber escasez. Pues mira, la Cámara de Comercio, distribuidores, Goya, Pan American Grain, el USDA, le dieron un tapaboca al secretario y le dijeron, mire, el arroz de Puerto Rico llega de Estados Unidos, de China, de Indonesia, Vietnam, Tailandia, Filipinas, Brasil, Pakistán,
no tiene que ver nada con esa guerra. Así que también fue otro golpe que recibe el secretario. En el mes de junio tuvimos unas vistas públicas que citó la Cámara de Representantes, donde se le exigía al secretario que hablara sobre el plan de seguridad alimentaria y su plan agrícola. Allí pues entonces recordarán ustedes las guerras que tuvo con el representante Márquez. Básicamente el secretario lo que mencionó en aquel momento era que él no tenía que tener un plan agrícola escrito, que él lo tenía en su cabeza, que la seguridad alimentaria de Puerto Rico estaba en los muelles porque ahí era que llegaba la comida. Llegó a mencionar que los puertorriqueños pues utilizaban los fondos federales para comprar televisores y no comida, y una parte, ¿verdad?, bien árgida de la discusión, cuando el representante Márquez volvió y le preguntaba y el secretario le contestó, ¿verdad?, ¿en qué idioma yo estoy hablando? Pues eso fue el punto máximo, ¿verdad? El representante Márquez pues ahí se enfureció y ahí prácticamente terminó la vista. También tenemos, ¿verdad?, en julio, por investigaciones que Miguel, que tú hiciste, ¿verdad?, se destapa aquel esquema donde el secretario de Agricultura había creado una corporación que luego se la pasa a un socio de la presidencia para que en los terrenos que él había adquirido se pueda llevar a cabo un proyecto de placas solares para la empresa Clean Flexible Energy, que es una subsidiaria, ¿verdad?, de la AES, y todo aquel esquema de cómo se hizo y cómo el secretario crea entonces un comité de evaluación dentro del departamento de funcionarios, ¿verdad?, de confianza para que oficialmente dieran el visto bueno a estas aprobaciones, sabiendo que esto pues también tenía que ver con ingresos que él va a tener y abiertamente unas violaciones éticas, que esto paró en investigaciones que sabemos que ha estado el FBI, que ha estado la Oficina de Ética Gubernamental y otras agencias que han estado investigando esto y que esperemos, ¿verdad?, que lo continúen. Así que ahí tenemos básicamente en el mes de, luego en julio, tuvimos también el Tribunal Apelativo falló a favor de Suiza Dairy porque Oril había asignado 8 vaquerías a que le suplieran leche a Índula, y sabemos que Índula por la ley es una planta de balance, pues a través del tribunal pues Suiza llevó esta apelación y la ganó. Y también en septiembre de ese mismo año tuvimos la pugna de DACO y el Departamento de Agricultura porque el secretario quería aumentar el precio del café importado, básicamente para tratar de compensar las pérdidas que estaba teniendo ADEA, porque el precio del café a nivel internacional había subido, pues estaba recibiendo menos ingresos y el secretario quería subirle el precio para mantener el mismo nivel de ingresos, pero quienes iban a pagar eso eran los consumidores, así que DACO pues protegió a los consumidores, pero esto también creó mucha guerra y aquí hasta le costó el puesto a un secretario de DACO que no quiso, ¿verdad?, dar el visto bueno a esta aprobación. Así que en el mes de agosto del 2022, en el mes de septiembre del 2022, tuvimos los escándalos aquellos de los fondos Regrow, que ya se venían arrastrando un programa que debió haber estado en agricultura desde el principio. Eso arrancó con el Departamento de la Vivienda, pasó al Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, allá tampoco funcionó, se lo dieron de nuevo se lo dieron por primera vez a Agricultura, en Agricultura tampoco funcionó, y entonces vuelven y lo devuelven a Vivienda. Ahí se perdieron mucho dinero, mucho tiempo. Hay agricultores que estuvieron por más de 3 años esperando que se aprobaran sus propuestas y hay muchísimos que nunca recibieron ni siquiera contestación de los fondos que se habían prometido. En septiembre, pues recordarán el huracán Fiona y los seguros agrícolas, la Corporación de Seguros Agrícolas se cantó en quiebra, no tenía el dinero y tuvo que pedirle auxilio a la Junta de Supervisión Fiscal para poder pagar los daños por Fiona, que no se acercaban ni siquiera en algo a lo que había ocurrido en María, pero sin embargo estaba insolvente y tuvieron que recurrir, ¿verdad?, a conseguir este dinero para, por última vez, como le digo a la Junta, poder pagar. Así que en noviembre también salen las noticias de que el café que se vende en Puerto Rico como café especial realmente no era de Puerto Rico, no se estaban revisando las etiquetas, ¿verdad? Aquí lo que se estaban engañando
entonces al consumidor, porque realmente el café es de México. Nosotros producíamos unos 35 mil quintales de café, pero consumimos 270 mil de afuera de México. Pues también sale esa pugna que tampoco el secretario se había dado cuenta y no lo pudieron resolver. En noviembre sale a relucir el esquema de la quiebra de 9 vaquerías, lo que habíamos anunciado al principio del 2021, que el esquema que tenían montado iba a repercutir en el cierre, ¿verdad?, del colapso de la industria. Pues 9 vaquerías ya estaban en ley de quiebra en la Corte Federal y 6 habían cerrado porque no podían con sus operaciones y muchas más han seguido, ¿verdad? En aquella época, ya para noviembre, éramos el segundo renglón de quiebras en Puerto Rico. ¿Okay? Así que una distinción que nadie quería. En diciembre entonces tuvimos el desastre de la importación de plátano, porque entonces después del huracán había que traer plátano y guineo. El Departamento de Agricultura, con una impericia única, quiso ellos administrar todo este proceso, no incluyó a los productores, ¿verdad?, y a las asociaciones que ya habíamos usado durante María. Lo quiso hacer el gobierno y lo que resultó fue la pérdida de más de 40 furgones, y cada furgón tiene como 1.700 cajas de guineo que se botaron a los vertederos. Allá hay millones de dólares que se perdieron por la ineficiencia del departamento, además de los muchos que los supermercados le devolvían y le pedían reembolso porque el producto dañado nunca se llegó a traer plátano, por lo tanto hubo pérdidas económicas para los comerciantes en Puerto Rico porque no tuvieron el producto. Y básicamente eso todo está en investigación. Hay señalamientos de investigaciones en la Cámara de Representantes, en el Senado, en la Oficina de Ética Gubernamental. Hay evidencias de entrevistas que ha hecho el FBI, el Departamento de Justicia, el Inspector General, en distintos aspectos en el departamento en esos 2 años. Y todavía me falta escribir la segunda parte, que ahora voy a hablar de lo que ha ocurrido en el 23 y en el 24. Sí, oye, Carlos, pero en el contexto de esto es verdad que las primarias que se van a celebrar el 2 de junio, los electores, especialmente los agricultores, sepan, tengan una idea, ¿verdad?, en el panorama desde la perspectiva tuya a pasar de los años, ¿verdad?, que tú has logrado agrupar toda esta información que a veces se pierde, se olvida, para que la gente tenga una certeza de cuál ha sido realmente la acción o la aportación que ha hecho la administración de Pedro Pierluisi a la agricultura en estos pasados años. El panorama no es favorable, evidentemente, de acuerdo con lo que has narrado ahí. Pues consciente de que en Puerto Rico tenemos memoria corta, olvidamos las cosas bien rápido. Por eso es que yo traigo estas cosas, para que la gente las refresque, se vayan acordando y las vayan acumulando y decir, bueno, si nosotros nos quedamos con esto por 4 años más, pues esta va a ser la próxima historia. Nosotros no tenemos aquí argumentos de éxito o cosas que se han hecho nuevas. Aquí se paralizaron proyectos importantes como el asfalto en las carreteras rurales terciarias que la sacaba el Departamento de Agricultura, que usaron el dinero mejor para comprar vehículos al departamento, toda una flota de vehículos a la vez. Eso también es un error. Usted no hace eso nunca porque todos se van a envejecer a la vez también. Así que no se le dio participación a las vaquerías para que continuaran con placas solares, los proyectos de robótica para las vaquerías, para el ordeño automático. Aquí se desvirtuó, ¿verdad?, muchos de los programas y las cosas que habían, y en algo estoy de acuerdo con César Rey y las personas, ¿verdad?, que saben mucho de planificación también y han sido secretarios. Es que este interlapping que tenemos, ¿verdad?, este cambia de gobierno y esta necesidad de siempre venir a cambiar lo que estaba haciendo el anterior y tratar de poner unas marcas sencillamente sin estudio, sin ningún intención que no sea política, es lo que nos tiene sumido a este para adelante y para atrás, y nunca así vamos a echar para adelante. Así que yo lo que quiero es que la gente vea esto. No hay un plan agrícola, está en la cabeza del secretario, todavía nadie lo ha visto, y si eso es lo que queremos, estar un tiempo más, pues entonces voten por lo que ustedes entiendan que está bien. Si sabemos que todas estas cosas se debieron haber evitado
Y fíjense que estamos fallando en lo fácil. Si fallamos en estas cosas, que son las cosas fáciles, ¿cómo vamos a pretender hacer un cambio, ¿verdad? Una transformación a la agricultura de Puerto Rico si no podemos cumplir ni siquiera las cosas fáciles? Al día de hoy todavía el estudio económico de la industria lechera no ha salido. No ha salido. Así que explica estas cosas. Sí, sí, sí. Bueno, me parece bien. El próximo viernes, es decir, ¿verdad? Vas a tener la otra parte del estudio, de tu trabajo, ¿verdad? Sí. Que Ahí, ya es a 2 días de la primaria. Ahí pues entonces anunciaré, ¿verdad? Dónde es que el secretario desayuna a peso. Ahí anunciaré, ¿verdad? Cómo es que el secretario dice que llegamos a sobre los 1.000 millones en el ingreso bruto. Y a todos los que votó porque estaban con la opositora del gobernador en funciones políticas de la agencia y otras cosas más. Así que eso nos queda para la parte 2. Oye, Carlos, como comentario final, ¿verdad? Yo sé que has terminado ya tu parte, pero quiero hacer un comentario final. Que el secretario dijo que no creía en ciertas cosas del cambio climático. Esta semana el Servicio de Meteorología de los Estados Unidos ha informado que esta temporada de huracanes, que empieza el 1 de junio, va a tener entre 17 y 25 huracanes, ¿verdad? Algo histórico. Algo histórico, ¿verdad? Perdón, 17 a 23 fenómenos, ¿verdad? De eso, de 8 a 13 se pueden convertir en huracanes. Y de esos 8 o 13, de 4 a 7 pueden ser huracanes de gran categoría, ¿sabes? De una categoría enorme. Además están observando que hay condiciones que pueden hacer que los huracanes sean mucho más fuertes de lo que los hemos tenido, ¿verdad? Y esto es un efecto directo del cambio climático. Bueno, tú que tuviste el efecto de María en la agricultura, que lo tuviste que vivir, ¿verdad? Sabemos el impacto que tiene un huracán categoría 4, que fue María, ¿verdad? Mira, Miguel, y no solamente lo veamos como en el escenario de aquí del Caribe, y que vienen los huracanes y nos van a dar aquí en el Caribe. Veámonos en el contexto de esto, es que esto está pasando en todo el globo, en todo el mundo. Y donde quiera que estos huracanes y estos eventos así más fuertes atacan, van a dañar la agricultura de esos lugares también, de esos países, que posiblemente, como dijo Mariano Rami, son los que nos envían comida a nosotros también. Lo que quiere decir es que lo que nos afecta a nosotros aquí es una cosa y lo que está ocurriendo en el globo, que es lo que el secretario de Agricultura debe leer o por lo menos dejar de perder el tiempo en otras cosas y ponerse a aprender de lo que está ocurriendo y lo que él tiene en sus manos manejar. Esto es algo bien serio y la seguridad alimentaria de Puerto Rico sabemos que no la podemos tener al 100% porque no tenemos los terrenos y hay cosas que jamás vamos a poder, ¿verdad?, suplir la demanda total en Puerto Rico. Pero mientras más alimento y más espacio tengamos para establecer agricultura y tener agricultura básica y tener alimentos, eso no podemos jugar con eso. Eso hay que protegerlo con uñas y garras. ¿Okay? Y si el secretario de Agricultura es el que tiene que defender eso, ¿ves? Pero obviamente este secretario está más enfocado en sembrar placas solares que terreno para alimentos, pues ahí tenemos un problema. Así que eso no es lo que Puerto Rico está buscando. Sí. Pues gracias, Carlos, por tu participación en Informe Semanal esta semana. Como siempre. Ha sido muy interesante y esperamos hablar la semana próxima. Muchas gracias, Carlos. Sí. Bueno, Gracias. Ahí lo tienen, el secretario de Agricultura, Carlos Flores, ¿verdad? Exsecretario de Agricultura, conversando sobre los desaciertos de la administración de Pedro Pierluisi en la agricultura. La semana que viene va a haber una nueva observación de parte de Carlos sobre los periodos, los otros eventos que ocurrieron que no fueron tratados en esta parte que trató hoy aquí con nosotros. Bueno, hay que decir que Informe Semanal llega a ustedes por el Museo del Café, el Café Don Pello, así que ya ahora vamos ya pronto a hablar con el economista José Alameda. Bueno, y continuando con Informe Semanal, vamos a hablar ahora con el economista José Alameda. Buenos días, Alameda, ¿cómo te encuentras? Sí, buenos días a ti y a todos los que están por ahí por el otro lado. Sí, oye, Alameda, bueno, el presidente Biden ha establecido, ¿verdad?, una nueva tanda de incrementos en los arbitrios a China.
arbitrios a los autos eléctricos, a los paneles solares, al acero, ¿verdad? Y a otros productos manufacturados por China. China está buscando la manera de circunvalar, ¿verdad?, esa imposición de nuevos arbitrios, tratando de exportar sus productos a través de Singapur, de Filipinas y de México. ¿Qué te parece todo esto, Alameda? Bueno, esto es una secuela de la estrategia de comercio internacional basado fundamentalmente en el proteccionismo de los Estados Unidos. Fíjate que en un momento dado, a través de las nuevas tendencias modernas de comercio internacional, los países se habían movido a lo que se llama un free trade. Free trade es eliminar todas las barreras arancelarias de cuotas, de importaciones. Pero en un momento dado los grupos particulares, especialmente los grupos de interés, los del acero, los productores de aluminio y otros, pues se opusieron a ese tipo de política liberal de free trade, de comercio libre, y eso le ha generado una nueva política, y lo hizo Trump, de un nuevo nacionalismo, un nuevo proteccionismo. La diferencia ahora de Biden, a diferencia de Trump, es que Trump le colocaba prácticamente a todos los productos de China. En este caso es estratégicamente más hacia la cuestión de la energía renovable, placas solares, también tiene que ver con las baterías, los carros eléctricos, que obviamente un productor de China puede hacer un carro eléctrico en $12,000 y colocarlo acá en Estados Unidos. Y obviamente Estados Unidos no puede producir un carro eléctrico a ese precio, de $12,000. Okay. Y eso es lo que hace que se levanten los aranceles, y los aranceles son fundamentalmente buscando una cosa que es la protección de las industrias nacientes, las industrias infantes. Y esa es la teoría económica del comercio internacional. De hecho, mi especialidad es precisamente en comercio internacional, y eso es lo que típicamente han hecho los países en el mundo. Históricamente, pues ya te dije que se había movido hacia el comercio libre, eliminar aranceles, y se eliminan los aranceles porque dice que el consumidor está mejor protegido cuando compra una unidad más barata, ¿verdad? O sea, el consumidor americano estaría mucho mejor si compra una unidad en $12,000, un carro eléctrico, en vez de comprar uno interno, doméstico, que le valga el doble a ese. Pero obviamente, pues los productores locales, que son los que pagan contribuciones, que son los que votan por diferentes representantes y senadores, pues se quejan de ese tipo de política de comercio libre. Así que estamos en esa. Y Biden pues sigue prácticamente la misma visión teórica, estratégica, que lo que ha seguido Trump, con la diferencia que esta vez va hacia ciertas áreas de los carros eléctricos. Ese es el fundamento aquí. Sí, quieren proteger la industria, ¿verdad?, de carros eléctricos americanas, es evidente, ¿verdad? Exactamente. Se supone, y toda la teoría y todas las proyecciones era que en los Estados Unidos hoy, en el 2024, tuviese una quinta parte, un 20-25%, ya de automóviles corriendo en las carreteras norteamericanas que fueran eléctricos. Pero obviamente eso está bien lejano. En Puerto Rico las estadísticas que yo he consultado, en términos de carros eléctricos hay como 7,000, y esa misma cantidad en carros híbridos. Híbridos aquellos que tienen tanto gasolina como eléctrico. Entre uno y el otro no pasan de 14,000. ¿Ves? Y eso realmente es una cantidad ínfima de lo que se supone que se tenga en términos de los carros que deberían estar corriendo en Puerto Rico. Debería ser triple de eso, pero obviamente no llega a eso. Sí. Bueno, es una tecnología que está empezando, ¿verdad? Que no se tienen... Claro, es que es una cosa que no quiero que se me olvide. Ajá. El carro eléctrico requiere de una serie de estaciones. Claro. Porque y yo sé que yo he visto estaciones en Cabo Rojo
he visto en Isabela, cerca de un banco conocido, y que hay como unas estaciones. Pero si tú vas a recargar, tú necesitas más estaciones. De hecho, yo recuerdo haber oído al gobernador que él prometía que iba a haber muchas más estaciones para cargar los carros eléctricos, pero esos carros eléctricos que te va a tomar como 1 hora. O sea que si tú viajas en Puerto Rico de un lugar a otro en 3 horas, pues y tienes que recargar, pues una media hora o 1 hora te va a quitar del movimiento hacia llegar a tu destino. En ese sentido, pues parece que la gente no ha hecho mucho caso a un carro eléctrico totalmente. La queja del carro eléctrico también es que si se daña las baterías, no es fácil conseguirlas o son carísimas. O sea que no está fácil la situación. Yo por lo menos uso un carro híbrido que cuando la batería se descarga o no está disponible, por las razones que sea, pues tengo la opción de la gasolina. Y eso es lo que uno busca, ¿verdad? Una seguridad en moverse a través de los diferentes puntos de la isla. Claro. Sí. Oye, Alameda, esta semana sale a relucir, ¿verdad?, que el Centro de Nueva Economía, el economista Sergio Marzuach ha producido un estudio, ¿verdad? Fundamentalmente lo que sostiene ese estudio, ¿verdad?, es que esta meta de alcanzar para el 2050 el 100% de nuestra energía que provenga de fuentes de energía renovable, ¿verdad?, ya sea aeróica o a través de paneles solares, él dice que no es posible. Él dice que no está garantizado el éxito con esa propuesta, ¿verdad? Y hace un señalamiento interesante con respecto a que estas políticas, voy a leer parte del texto, ¿verdad?, de su informe. Las cuestiones de política requieren análisis, limitaciones teóricas, técnicas y económicas, además de dificultar las compensaciones entre complejos objetivos económicos, técnicos y sociales. Además, la tecnología sigue evolucionando. En ese sentido, existe una tensión entre la tecnología que ya está disponible ahora y la tecnología que aún no es viable o no está disponible comercialmente. No sé, ¿qué comentarios tiene? A mí me parece, ¿verdad?, que él está diciendo, por un lado, que tratar de producir el 100% de nuestra energía con energías renovables, fundamentalmente del sol, es muy costoso, es imposible, por un lado, y por otro lado hace el planteamiento de las tensiones que hay entre las tecnologías que están ya accesibles y las que están por venir. No sé, a mí me parece, mi comentario, me parece que está haciendo un comentario aquí sobre la posibilidad de que se considere en el futuro la tecnología nuclear. No lo dice, pero me parece que está implícito, ¿verdad? ¿Qué te parece, Alameda? Sí, varias cosas que yo creo que son importantes recalcar. Okay. Él está diciendo que también es muy complejo y costoso la transición. O sea, la complejidad significa que no es fácil la transición de una proporción de un 20%, de 15% hacia un 100%. Hay países, por ejemplo, que tienen un 100%. Creo que es Noruega. Creo que también Costa Rica. Pero ellos utilizan energía hidroeléctrica. Tienen unos ríos extraordinarios que son... Es la cosa. Hey. Es la cosa. En Puerto Rico recuérdate que nosotros éramos autoridad de fuentes fluviales. En un momento Puerto Rico utilizó la energía hidroeléctrica. De hecho, la autoridad se llamaba Autoridad de Fuentes Fluviales. Recordemos eso. Pero obviamente porque la necesidad de energía aumentó significativamente, tú tuviste que cambiar a una termoeléctrica. En ese sentido, yo no creo que Puerto Rico tenga la capacidad para tener las represas y todos los ríos, producir el 100% de energía renovable. En lo que siempre Puerto Rico en los últimos años ha venido apostando a la energía solar. Y se han hecho bastantes estudios sobre eso. ¿Y cuál es la base y fundamento de eso? Es que a diferencia del gas natural o del petróleo, que no tenemos esas fuentes en Puerto Rico, nosotros sí tenemos esa fuente que es el sol, que provee energía solar,
¿Que va a ser difícil la transición, costosa? Pues claro que sí, que lo es, pero la base fundamental es que el suplido, el supply, la oferta, ¿verdad? Los abastos de esa fuente energética están en el sol. Y eso pues tenemos nosotros pues abundante sol. Y esa es la razón de ser. Ahora, la tecnología, como dice Sergio Mansuax, es un elemento que va a ir cambiando y que si tú vas a hacer un plan de aquí a 40, 50 años o 25, lo que sea, pues sabes que la tecnología te va a cambiar y que tienes que tú, como dicen la palabra en inglés, catch up, ¿verdad? Capturar las nuevas corrientes tecnológicas. Hay otra cosa que siempre yo digo cuando nosotros discutimos los modelos en economía. La demanda y la oferta, a veces lo ponemos, esta es la demanda, esta es la oferta. Esta es la oferta de energía, esta es la demanda de energía. Pero recordemos una cosa, que en esa oferta hay productores y los productores tienen intereses económicos. ¿Ves? Y esos productores, como por ejemplo en el caso de Estados Unidos, los que están en el Instituto Edison, que representan las compañías privadas de utility en los Estados Unidos, que mayormente es petróleo, gas y otras fuentes, no quieren transicionar hacia energía renovable. Fundamentalmente ellos lo que venden es gas. Y si tú te fijas, New Fortress, que es la dueña de Genera PR, no está interesado, ni va a estar interesado, ni aquí a 5 años, ni a 10 años, en vender energía solar. Claro. Ni cambiar una transición a energía solar. Sí, Lo sí. de ellos es vender gas natural. Vender gas obviamente. Natural. Sí, sí. Pues entonces, por eso es que cuando Bishop, aquel representante de Utah, vino a Puerto Rico y la comisionada residente también con él, pues postularon la necesidad de crear un gas hub en Puerto Rico, un transbordo, ¿verdad? Que llegue el gas y salga aquí para el Caribe y para otros lugares geográficos cercanos a Puerto Rico. En ese sentido, los intereses económicos también tienen que estar presentes. De hecho, una de las cosas que me gustó del informe de Mark Swax y del Centro de la Economía es que presentan todos los actores, ¿verdad?, que están representados aquí. Está Luma, Genera, la autoridad, los consumidores, sí. Está el Departamento de Energía Federal, el negociado de energía, you name it. Hay como una cantidad de 15 o 20 instituciones que están metidas en el intríngulis de esta situación, que cada cual va a tirar por su lado. Claro, posiblemente le faltó también incluir los intereses de New Fortress, los intereses de los productores del Instituto Edison, que agrupa unas 2,000 compañías de utility privadas en Estados Unidos que no quieren ni desean transicionar hacia otra energía que no sea el gas natural. Así que de eso es que se trata las decisiones en economía, ¿verdad? Las decisiones que tienen que ver con política pública. No solo es la situación económica y el análisis técnico, sino las decisiones de los intereses económicos que están dentro, ¿verdad? Underline, dentro de la situación de la toma de decisiones de la política pública en Puerto Rico. Sí. Bueno, esa tecnología solar, ¿verdad?, está en pleno desarrollo, especialmente el asunto de las baterías grandes, ¿verdad?, que son necesarias para mantener el fluido de energía eléctrica a gran escala. Lo que tengo entendido que son sumamente costosas ajá. Y lo que yo he visto es que cambia, cada 4, 3, 5 años, está cambiando la tecnología significativamente. Se está haciendo investigaciones, experimentos sobre nuevas fuentes de tecnología asociadas a la energía solar y obviamente va a cambiar. Y si tú transicionas a largo plazo, tienes que estar capturando las nuevas corrientes tecnológicas. Y eso puede ser complejo, ¿verdad? Y costosa también. Así que no es fácil. También hay que generar también una serie de desperdicios de esas placas. China era precisamente uno de los productores mayores de placas en el mundo, que ahora posiblemente cambie los precios o cambie la orientación de compra de los Estados Unidos hacia otros lugares. Así que nuevamente no es fácil, no es
No es tan solo hacer un plan y decir vamos a llegar a 100%, ¿verdad? Eso no lo garantiza nadie, porque hay muchos intereses económicos detrás, tomando decisiones y alterando la política pública que tú quieres. La ley no hace las cosas. La ley es meramente un papel, una intención plasmada en una serie de papeles. Hay que tomar decisiones particulares dentro del marco de la orientación de una política pública, y eso posiblemente las toman los que tienen los intereses mayores en ese radio de operación de la política pública. Sí, yo dije ahorita, ¿verdad?, que cuando él hablaba de la tensión entre la tecnología actual y la que se está desarrollando, que me parecía que estaba hablando de la nuclear, porque la energía nuclear también se está hablando de que hay nuevos desarrollos, que son reactores nucleares más pequeños, que pueden suplir energía eléctrica con casi ningún peligro. Eso es lo que han planteado. De hecho, hay portaaviones que llevan más de 2 décadas por ahí en el mar operando y submarinos operando con reactores nucleares, ¿verdad? Y no sabemos de grandes accidentes, de manera que esa también puede ser una de esas tecnologías de las que él habla, que pueden estar generando tensión porque están en desarrollo, ¿verdad? El punto aquí de la energía nuclear es la misma base que te estaba diciendo, la fuente de abasto, que no la controlamos, ¿ves? Aquí en Puerto Rico obviamente tendríamos que importar la base fundamental de la energía nuclear, El uranio. Uranio, ¿verdad? Y casi la mayoría de los países no les gusta que le pase un barco lleno de uranio por el lado. Y entonces, pues tampoco nosotros producimos uranio. Ajá. Así que la razón de ser de la tecnología solar y posiblemente de la energía eólica es que hay abastos en Puerto Rico de esa fuente. Sí. ¿Ves? Ni de petróleo, ni de gas, ni de uranio reducido, ni la base fundamental para la energía nuclear. Eso no está presente. Y esa es la razón de ser del planteamiento de una política hacia la energía solar. Esa es la razón. Bueno, para finalizar, ¿verdad, Alameda? Al final de ese informe, Marzuach hace un señalamiento y básicamente lo que dice es, mire, aquí hay un problema y tenemos un vacío de liderato que lo hemos visto en las pasadas décadas, que no ha podido concretar este proyecto de energía solar, ¿verdad? Y que eso pues va a hacer falta para poder llevar esto hacia adelante. Eso es lo que dice. Mira, para lograr estos objetivos requerirá estrategias, pensamiento, formulación de políticas hábiles, ejecución competente, destreza táctica, capacidad de actuar colectivamente a largo plazo y un liderato inspirado, recursos que han sido escasos en Puerto Rico durante al menos una generación. Es un planteamiento... Ajá. Porque pasa que la política pública en Puerto Rico no funciona de esa manera. Funciona por intereses. Es el grupo que más pelea y más mollero tiene, y los que tienen más mollero son los que tienen más capacidad económica para doblegar las decisiones de la toma de decisiones. Ven acá, está la verdad. ¿Tú crees que este informe ha sido motivado por algunas fuerzas particulares? El de Marzuach. Pues yo no sabría decirte, ¿verdad? Yo no podría tomar posición alguna sobre eso. A mí me está que es un buen informe, ¿verdad? Él levanta los issues, los planteamientos estratégicos y teóricos que tú acabas de decir que hace falta en Puerto Rico, todo el mundo lo sabe, pero yo como economista que he trabajado en estudios de viabilidad y que he trabajado con empresas pequeñas, moviéndonos, y yo digo, pero ¿por qué están tomando esta decisión? Cuando tú vienes a ver es porque alguien ha soltado billetes largos, que es la que mueve prácticamente todo. No estoy diciendo que sean el 100% de las decisiones de Puerto Rico, pero esto funciona por intereses económicos, punto. ¿Quién cree que una campaña electoral no vale dinero? ¿Quién cree que alguien tiene 5 millones en su
arcas para hacer campaña electoral y que las cogió como una latita peso a peso en la esquina. Sí, no. Hombre, pues ya tú sabes. Okay. Ahí es que está. Muy bien. Entonces, cada vez que tú ves, y en la energía, lo que son cosas grandes, ¿quién tú crees que Luma o Genera iban a bajar la luz? ¿Quién se tragó ese cuento? ¿Quién está diciendo que estamos mejor? ¿Verdad? Pues si no ha cambiado nada la producción. Lo que ha cambiado es la gerencia. Claro, ahora la gerencia es más cara y tiene más actores privados contratados dentro de esa gerencia. Punto. Pero están administrando lo mismo que había. Cambiamos es uno que guiaba el carro, que era yo, y se lo di a Miguel Díaz Román para que me lo guiara. Pues no cambió el carro, cambió el chofer. Es más caro porque ahora tengo que pagarle más a Miguel Díaz Román que lo que cuando yo guiaba. ¿Ves? Eso es así. Y planteamiento, ¿verdad?, de que hay batatas políticas también en Genera y en Luma. Eso es lo que he oído. Pues claro. Y en el Departamento de Educación ni se diga. Ok. Pues gracias, Alameda, por tu comentario, iluminadores, aquí en el programa Informe Semanal esta semana. ¿Cómo no? Siempre a la orden. Bien, muchas gracias. Bueno, ahí escucharon a José Alameda, ¿verdad?, con su planteamiento. Informe Semanal llega a su fin con esta participación de Alameda. Le damos las gracias a las personas que participaron esta semana y esperamos regresar la semana próxima. Buenos días. Este es Informe Semanal, un acercamiento a los eventos en la industria de la agricultura, en los seguros y en la economía, con el periodista Miguel Díaz Román, el doctor José Alameda y el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Informe Semanal.